Estamos estudiando en la Biblia, basados en la carta del apóstol Santiago, el tema de madurez y sabiduría en Cristo. Así es que vamos a dar inicio y comenzamos con una oración. Gracias te damos, Padre Santo, por todas tus bendiciones y por este momento tan especial que nos permites para estudiar tu palabra, Señor, para ser guiados por tu Espíritu Santo, tal manera que sigamos creciendo y madurando, Señor, a la semejanza de Jesucristo, tu Hijo. Rogamos tu bendición, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, busque por favor en su Biblia, en la carta del apóstol Santiago, y estamos ahora en el capítulo 1, y vamos a ver el tema titulado Venciendo la tentación, venciendo la tentación. Entonces, en Santiago 1, en el versículo 4, dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, el propósito de Dios es que como creyentes seamos creyentes maduros, completos, equipados para toda buena obra, de tal manera que estemos reflejando la imagen de Cristo en lo que pensamos, hablamos, hacemos, etcétera. Este es el gran propósito, ¿verdad? Reflejar a Cristo, y esta es la obra completa que Dios está llevando a cabo día tras día en cada uno de nosotros. Entonces, la semana pasada vimos que tenemos que aprender a enfrentar las pruebas de la vida. El hecho de ser hijos o hijas de Dios no significa que no vamos a enfrentar aquí dificultades, adversidades, pruebas o tribulaciones. La Escritura, de hecho, pues nos prepara y nos advierte para esa situación en el entendimiento de que Dios va a usar esas pruebas, ¿verdad?, para fortalecer nuestra fe en Él, para probar nuestra fe, de tal manera que se desarrolle en nosotros paciencia, constancia y confianza en nuestro Señor a pesar de las aflicciones que vamos a enfrentar en este mundo. Hoy vamos a ver otro punto en el cual tenemos que aprender a vencer las tentaciones que se nos presentan en la vida cotidiana simplemente por estar en este mundo. Así es que tenemos que también comprender que estamos en una lucha espiritual debido a nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Que aunque ya hemos rendido nuestra vida a Cristo y Él vive en nosotros, y el viejo yo o el viejo hombre ya fue crucificado, sin embargo, ha perdido su dominio sobre nosotros, pero están latentes esos deseos carnales que van contra la voluntad de Dios. Esta lucha también implica una lucha espiritual con las atracciones o seducciones del mundo, que se nos presentan también con el propósito de apartarnos de nuestra comunión con Dios, de nuestro servicio al Señor, y también enfrentamos en esa guerra espiritual los ataques del mismo Satanás, porque él quiere que nos desanimemos, que nos apartemos de la voluntad del Señor, del camino del Señor, de la obra de Dios. Entonces, vamos a buscar ahora por favor en Primera de Pedro, y el llamado es una vida santa, una vida pura, una vida que refleje la santidad de Dios. Los cristianos somos ahora gente diferente por la gracia de Cristo. Y parte de lo que tenemos que reflejar es esa santidad de Dios. Primera de Pedro 1, versículos del 14 al 16, dice así que, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de Dios, ignorancia de su palabra, ignorancia de su verdad, que es la Biblia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces tenemos un llamado a la santidad en toda nuestra manera de vivir, como Dios es santo. Verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, el creyente se va a distinguir por llevar una vida limpia, pura, no perfecta como quisiéramos, pero sí una vida en donde ya hemos sido apartados del pecado, apartados del mundo, para tener comunión con Dios. Él nos ha santificado y ahora tenemos ese reto de mostrar la victoria que tenemos en Cristo sobre el pecado. Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. Escribe aquí el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23 que y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos esperando la promesa de Cristo de que Él va a venir por nosotros, y Él quiere encontrarnos, cuando venga por nosotros, pues quiere encontrarnos en su voluntad, viviendo una vida de santidad. Ahora, que nos santifique, nos dé el poder para vivir de esta manera, es
Dios, porque dice aquí que Él nos santifique por completo en espíritu, en alma y en cuerpo. Entonces, cabría preguntarnos, ¿estamos viviendo una vida de santidad en todas las esferas de nuestro ser, de nuestra vida? Entonces, debemos de tener cuidado con estas situaciones y la palabra precisamente nos previene para que comprendamos que hay una lucha contra las tentaciones. Regresamos entonces a la carta de Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 18. Santiago 1 del 12 al 18. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, si usted ama a Dios, usted ahora tendrá que rechazar la tentación, rechazar el pecado, porque amar a Dios implica una vida diferente, una vida de obediencia a Él. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, vamos a ver algunas verdades para vencer la tentación. Y número uno, tenemos que entender que no es pecado ser tentado. Las tentaciones irán y vendrán y aparecerán a veces de repente, cuando menos lo pensemos, ¿verdad? Pero no es pecado ser tentado, pero sí es pecado ceder a la tentación. Entonces, tenemos que reconocer este punto, que si yo cedo a la tentación, bueno, estoy pecando y esto trae consecuencias, ¿verdad? Porque el pecado produce consecuencias, pero no es pecado ser tentado. Entonces, estamos viendo que el creyente tiene que ir creciendo en madurez, en carácter, en actitudes como el carácter de Cristo, y tiene también que ir creciendo en sabiduría. Así es que Dios nos da tanto esa madurez como esa sabiduría para saber discernir y para saber decir no a las tentaciones, tal manera que enfrentemos las tentaciones de manera bíblica, de manera correcta. Ahora, las tentaciones pues tienen como propósito precisamente engancharnos en aquello que no le agrada a Dios. Las tentaciones tienen como propósito apartarnos del gozo del Señor, de ese servicio que le debemos a Él, de ese amor que le debemos en primer lugar. Así es que las tentaciones son el medio que tanto la carne, nuestra propia carne, como Satanás y el mundo están para seducirnos y de tal manera que nos inhabiliten, ¿verdad?, para no estar en la voluntad del Señor. Ahora, Santiago aquí nos da este proceso de la tentación. La tentación tiene como propósito hacer nuestra propia voluntad, actuar independientemente de Dios, ¿verdad?, y darle primacía y lugar a los deseos de la carne. Eso es lo que el propósito de las tentaciones. Entonces dice aquí en Santiago 1:14, dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es muy claro, Dios es santo, es justo, es perfecto. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de la tentación? Bueno, pues podríamos decir que son tres básicamente. Número uno, nuestra propia naturaleza carnal. Número dos, el mundo, los deseos o las atracciones del mundo. Y número tres, Satanás. Entonces, estas son las fuentes de la tentación. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, hay un deseo, aquí la Biblia le llama concupiscencia. La concupiscencia es cualquier deseo fuerte o inmoderado, ¿verdad? De hecho, que busca satisfacer esos deseos naturales que están en contra de la voluntad de Dios. Así es que nunca terminaremos esta lucha contra las tentaciones, son diversas, ¿verdad? Y nuestra lucha cederá o terminará cuando estemos en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, Dios quiere que seamos vencedores sobre las tentaciones, y la manera es haciendo la voluntad del Señor. Ahora, hay una lucha, ¿verdad?, que se
se va llevando a cabo? Busque por favor en la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas en el capítulo número 5, Gálatas 5, verso 16, y dice aquí el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, dependamos de él, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, está hablando a creyentes, ¿verdad? Ahora, cuando uno no tiene a Cristo, pues uno es esclavo del pecado y cede a las tentaciones de la manera más fácil, y de ahí vienen las adicciones, ataduras emocionales, mentales, espirituales, etcétera, porque es ese anzuelo, es esa carnada que hace que el hombre y la mujer pues se dejen seducir y atrapar, ¿verdad? Y entonces es un esclavo del pecado en sus diversas manifestaciones. Continuamos también aquí en Gálatas 5, verso 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pues si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Bien, verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así es que se nos habla de esta batalla espiritual, en donde los deseos de la carne siempre irán contra el deseo del Espíritu. El deseo del Espíritu es siempre la voluntad perfecta del Padre. Entonces, dice Santiago, versículo 14, que cuando de su propia concupiscencia o deseos internos es atraído y seducido. Entonces, va el asunto por el deseo, y luego este deseo obviamente viene en una manera que nos engaña, ¿verdad? Porque la tentación siempre parecerá más atractiva de lo que realmente es. Por eso es una tentación, es algo que nos engaña, algo que nos atrae, ¿verdad? Y es como una carnada o una trampa. Es como cuando uno quiere ir a pescar un pez, bueno, pone la carnada en el anzuelo, ¿verdad? Y el pez ni se imagina que detrás de esa carnada, ¿verdad?, está el gancho, y de esta manera será atrapado. Bueno, aquí la idea de esta atracción, de esta carnada o trampa, es esconder el hecho de que finalmente la tentación producirá sufrimiento y algún tipo de consecuencia. Así es una carnada, es una seducción, es algo atractivo, ¿verdad? Pero cuando uno muerde el anzuelo, entonces habrá consecuencias tarde que temprano. Por eso tenemos, por ejemplo, el caso del sobrino de Abraham, de Lot, cuando él escogió, ¿verdad?, irse a un lugar que era aparentemente un buen lugar para su ganado, etcétera. Entonces, nos dice en Génesis capítulo 13 que Lot fue guiado por su vista, en vez de pedirle a Dios su voluntad, su dirección, ¿verdad? Génesis 13:10 dice aquí que alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué destruyó estos pueblos? Por sus perversiones. Ahora dice en el versículo 12 que Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot, su sobrino, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces Lot se dejó seducir y llevar y emocionar por lo que vio. Entonces, en vez de él haber orado y preguntándole a Dios cuál era su voluntad, no, él fue rumbo a esas ciudades, pero nos dice aquí que fue poniendo, ¿verdad? Fue poniendo sus tiendas en esa dirección, fue paso a paso. Entonces, es un proceso. Cuando se mete uno en tremendos líos morales, espirituales, económicos, familiares, etcétera, es un proceso. El pecado se va cocinando hasta que cuando menos uno piensa,
ya está en el centro de la tormenta, ¿verdad? Las consecuencias, pero dice aquí que estos hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Tú tienes que preguntarte, las decisiones que estás tomando, ¿agradan a Dios? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Lo que piensas hacer? El lugar que estás o quieres frecuentar, etcétera. ¿Es algo que le agrada al Señor o no? ¿Verdad? Entonces, son palabras que Dios nos da para prevenirnos y no caigamos en ese engaño, en esa carnada. Luego, cuando uno cae, ¿verdad? Entonces viene la desobediencia. Viene la desobediencia, el no hacer la voluntad de Dios. Ahora, Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. El creyente tiene que ser prudente. El creyente tiene que ser sabio. Y en este caso, pues con los jóvenes que se dejan engañar muy fácilmente por todo lo que el mundo les ofrece, por lo que escuchan, por lo que ven, por lo emotivo, ¿verdad? Se fijan más en la envoltura que en lo que hay dentro de ese regalo aparentemente. Pero todos tenemos que entender que se necesita desarrollar por eso prudencia, entendimiento, sabiduría, discernimiento, cuando se nos está presentando un ofrecimiento en cualquier área y a cualquier nivel. Proverbios 22:3 dice aquí entonces lo siguiente: el avisado, o sea, el sabio, el prudente, el sensato, ve el mal y se esconde, o sea, lo evita. Más los simples, ¿verdad? Los simples pasan y reciben el daño. El daño. Entonces, creyente, por eso va creciendo en sabiduría, porque se va dando cuenta de las posibilidades, de las tentaciones, de la maldad, del mundo, de la carne o del mismo enemigo. Entonces, dice, cuando tú percibes que se te quiere seducir, se te quiere desviar, entonces, dice aquí, ves el mal, lo evitas, ¿verdad? Si ves que es una persona, un amigo, una amistad, un lugar, algo que vas a ver, ¿verdad?, etcétera, pero y sabes que eso activa tus deseos hacia lo malo, pues evítalos, ¿verdad? Evita esas situaciones o esas personas, o huye, como dice el apóstol Pablo, huye de la tentación, huye de esas tentaciones para que no caigas. Entonces tenemos que también ser preventivos para no permitir que el engaño nos haga caer. Bueno, continuamos que cuando se presente la tentación, entonces quitemos la vista de la carnada y pensemos también en las consecuencias que traerá ese pecado. Que uno puede pensar, qué placentero, qué felicidad, te da un relax, ¿verdad? Lo que sea, pero tú tienes también que entender, a ver, esto si caigo, obviamente, qué consecuencias me va a acarrear en lo personal, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis papás, en la escuela, en tu trabajo, en el ministerio. Si cedes a esas tentaciones, piensa también en las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias que esto puede acarrear. Ok, segundo lugar, para vencer esas tentaciones, dice aquí Santiago capítulo 1, versículos 16, Santiago 1, 16, amados hermanos míos, no erréis. Amados hermanos míos, no erréis. Es decir, no erremos al dudar de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 17, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, no erremos al dudar de la bondad de Dios. Una de las estrategias del enemigo es convencernos de que Dios, nuestro Padre Celestial, está en nuestra contra, o de que no nos ama, o de que no nos cuida, o que ya se olvidó de nosotros, en fin. Y nos equivocamos, erramos, cuando comenzamos a dudar de la bondad de Dios. Entonces tenemos más bien que confiar en que la bondad de Dios, a fin de cuentas, es una protección. No dudes de la bondad de Dios. Quizás tú estás pidiéndole algo y no ves la respuesta inmediata o lo que tú estás esperando, y puedes caer en la desesperación, en el desánimo y ceder a la tentación, y entonces comenzar a actuar por tu propia cuenta, ¿verdad? Haciendo a un lado la voluntad de Dios. Pues lo que le pasó a Abraham y a su esposa Sara,
pues Sara comenzó por desesperarse, por inquietarse, no supo esperar en la promesa de Dios. Dios les había prometido que les iba a dar un hijo, pero ella comenzó con sus propuestas carnales. Abraham le hizo caso y pues tuvieron a Ismael, y de ahí vinieron los problemas y las complicaciones. Bueno, eso llega a suceder cuando no confiamos en que la bondad de Dios es una protección para no caer en la tentación. Dios es bueno, aunque a veces no lo entendamos, no lo percibamos así, pero si somos hijos de Dios, recuerda, Dios está haciendo una obra completa, nos está puliendo, nos está purificando, nos está probando, nos está acercando más a Él. Entonces, permanece fiel a Dios. ¿Por qué? Porque una vez que empezamos a dudar, a cuestionar la bondad de Dios y de su palabra, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios la que nos dice que Dios es fiel y que Dios es bueno, y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, que es Él. Entonces, si cedemos eso, pues vamos a ser atraídos por los ofrecimientos de Satanás y también por los deseos normales, internos, pero pecaminosos de nuestra propia naturaleza. Así es que debemos de, número 3, confiar en la bondad de Dios, ¿verdad? Confiar en la bondad de Dios. Vamos a ver brevemente 3 aspectos de esta bondad de Dios. Ok, vamos al Salmo 116, 7. Salmo 116, 7. El creyente tiene que afirmarse en las promesas del Señor, tiene que afirmarse en la bondad de Dios, ¿verdad? Salmo 116, 7 dice aquí: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. ¿Ajá? Cuando el creyente confía en la bondad de Dios, el creyente entra en ese reposo espiritual, en esa paz, en ese gozo y en esa confianza. Deja de estar inquieto, deja de estar preocupado, deja de estar afanoso, ¿verdad? Por estar dudando de la bondad de Dios. Entonces, dice aquí: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, o sea, a tu confianza en el Señor, a tu paz en Cristo, porque Jehová te ha hecho bien. Dios te bendice cada día. Ok, seguimos con otro punto. Salmo 68, 19. Salmo 68, 19. Bueno, encontramos aquí entonces en este versículo, Salmo 68, 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Bendice al Señor, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y no por una o dos cosas que de momento tú piensas que te superurgen, ¿verdad? Cedas a la tentación, ¿no? Cada día Dios nos está bendiciendo, pero Él está también probando nuestra fe, nuestra paciencia. Ahora, inclusive, aun cuando el apóstol Pablo le pidió a Dios que quitara ese aguijón que tenía en la carne, pues Dios no se lo quitó, pero Dios le dio gracia suficiente para que Él pudiera, en su debilidad, manifestar el poder de Cristo. Dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, se muestra la gracia y el poder de Cristo Jesús. Eso es confiar en la bondad de Dios, aunque a veces uno suplique constantemente, pero el Señor sabe qué es lo mejor. Y en tercer lugar, la bondad de Dios implica entender que Dios no cambia. Santiago 1, estamos en Santiago 1, 17, dice de nuestro Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es fiel a su bondad, a sus promesas, a su verdad, y tenemos entonces que perseverar en esta bondad de Dios. Bien, y en el versículo 18, Santiago 1, 18, dice aquí que Él, ¿verdad? Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ok, en cuarto lugar, el creyente tiene que entender que sí puede vencer la tentación porque ha nacido de Dios, el nuevo nacimiento. Y todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, es lo que dice Juan. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza que es la naturaleza de Cristo en nosotros. Y esa naturaleza que está ahora dentro de nosotros es más fuerte y poderosa que la antigua naturaleza. Esta naturaleza que recibimos cuando nos arrepentimos y creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, es una nueva naturaleza que ahora tiene nuevos afectos,
nuevos deseos y busca agradarse en la perfecta voluntad de Dios. Tal manera que ahora sí tenemos opciones, ¿verdad? De hacer la voluntad de Dios, de amar al Señor. Antes no, porque éramos esclavos del pecado y solamente éramos seducidos y atraídos por nuestra propia naturaleza. Pero ahora en ese nuevo nacimiento, Dios nos da un nuevo corazón, ha quitado ese corazón de carne, nos ha dado su Espíritu Santo, que nos da el poder para vencer. Ok, y a manera de conclusión, déjeme darle cuatro pasos para tomarlos en cuenta de tal manera que la tentación pueda ser vencida en nuestras vidas. Ok, Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Jesús aquí les dice a sus discípulos, pero también a nosotros obviamente, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos esa victoria sobre la tentación? Mateo 26, 41. Él está hablando aquí, está en su momento más difícil de su ministerio, que es en el huerto del Getsemaní. Pues en donde a fin de cuentas él dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero mientras él estaba orando, pues les dijo a sus discípulos, estén orando, ¿verdad? Pero los encontró durmiendo. Ok, Mateo 26, 41. Dice el Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Está hablando de la naturaleza antigua, el viejo yo. Entonces es débil. El pecado es una fuerza poderosa y la única manera de vencer el pecado es mediante el poder del Espíritu Santo y la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Ahora, nos dice el Señor, velen, o sea, no te duermas. En el mundo no puedes estar ni neutral ni dormido, ¿verdad? Tienes que estar con tus ojos espirituales bien abiertos, ¿verdad? Y orando. ¿Para qué? Dice, para que no entréis en tentación. Velad y orad. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás despierto en Cristo o te estás durmiendo como las vírgenes insensatas en la parábola que Jesús presenta ahí? Tenemos que despertarnos, no dejarnos seducir ni dormir por el mundo, por las seducciones o atracciones que tanto Satanás como el mundo nos están presentando. Entonces, ¿y qué tanto estás orando? Si estás orando, la tentación va a ser vencida porque estás discerniendo y le dices, Señor, ayúdame, fortaléceme y huye de esa tentación y conságrate al Señor. Ok, 2. Vamos a Romanos 8, del 5 al 7. Romanos 8, del 5 al 7. Dice aquí entonces el apóstol Pablo, Romanos 8, del 5 al 7, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne o las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así es que la única forma de vencer esos deseos de la carne es sujetándote al Espíritu Santo de Dios. Porque esos deseos, aunque puedan ser muy religiosos o aparentemente, dice, no se van a sujetar a la voluntad de Dios, porque esa característica tienen los deseos de la carne, que van en contra de la perfecta y de la buena voluntad de Dios. Así es que los que piensan, es decir, cuida tu manera de pensar, cuida tu manera de pensar. Pensar, y luego dice el apóstol Pablo, y los que se ocupan. Entonces, piensa en las cosas de Dios y ocúpate también en las cosas de Dios. Por ejemplo, ten el buen hábito de leer la Biblia todos los días. Lee la palabra, escucha la palabra de Dios, gózate en sus escrituras, adquiere sabiduría, fortalécete y conoce su voluntad. Piensa y ocúpate en las cosas del Espíritu, por ejemplo, la oración que acabamos de mencionar, sirve, usa tu buen tiempo para servir a los demás, para servir a la causa de Cristo, involúcrate en un ministerio, puede ser entre semana o el domingo, etcétera, testifica de Cristo, comparte el Evangelio. Eso es pensar también y ocuparse en el Espíritu, alaba al Señor, deja estar escuchando esos corridos que le llaman ahora corridos tumbados y el reggaetón, o cualquier otro tipo de música, cualquier otro tipo de género,
pero que quebranta la ley del Señor, que va contra los mandamientos de Dios, hazlas a un lado porque te contamina. Entonces, alaba al Señor. Ahora, si vas a escuchar música, pues escucha buena música, que tenga letra, que no te seduzca hacia la maldad. Disipula a otros, ¿verdad? Disipúlales, comparte la escritura y obviamente asista a la iglesia. No dejes de asistir a la congregación. Bueno, el que piense las cosas del Espíritu y el que se ocupa, ¿verdad?, en las cosas del Espíritu. Ok. En tercer lugar, tenemos que todos los días depender del poder del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Aquí está. ¿Qué es lo que se requiere? A fin de cuentas, para vencer las tentaciones, pues dominio propio, o templanza, como le llama aquí en Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es, Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23. Mansedumbre, templanza. Aquí está. Dominio propio. ¿Quién te da ese dominio propio para decirle no a cualquier tentación? El Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitas depender de Él, estar en comunión con Él, adorarlo, ¿verdad? Y ser sensible a su dirección. Entonces depende del Espíritu Santo y Él te dará el dominio o la disciplina o la templanza. Y finalmente, si has caído en alguna tentación, bueno, ¿qué hacemos? Primera de Juan 1:9, con esto concluyo. Y si cedimos a una tentación y si caímos, nos venció el pecado, bueno. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, obviamente a Dios, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te restaura, pero tienes que arrepentirte y confesar tu pecado. Y cuando lo haces de corazón, te arrepientes, lo confiesas, pues Dios, ¿verdad?, te da ese perdón, esa limpieza. Y 1 de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, para que no cedas a la tentación. Y si alguno hubiere pecado, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. La gracia de Dios, su perdón, contamos con Jesucristo, nuestro abogado para con el Padre. Así es que, bueno, espero que este estudio sencillo y breve ayude en tu vida y te fortalezca para que vences las tentaciones y de esta manera sigas creciendo y madurando y creciendo en sabiduría, en la sabiduría de Cristo Jesús. Bueno, antes de concluir con una oración, recordarles que en el Renuevo comenzamos el próximo domingo 28 de enero, ya comenzamos los cursos de discipulado y voy a tener una reunión inicial con todos los hermanos que van a tomar los cursos. Entonces, les espero este domingo en el Renuevo a las 11 en punto, para tener esta reunión especial y ya posteriormente continuar con los cursos de discipulado. Así es que nos vemos el domingo a las 12 del día y también recordarles que estoy iniciando los domingos una nueva serie de mensajes titulados cómo vivir bien con Dios, cómo vivir bien con Dios, basados en la carta de Pablo a los Romanos. Y esos mensajes solamente se van a grabar, no se van a transmitir y usted los podrá también pues adquirir. Bueno, pues oramos y con esto nos despedimos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque tú nos has dado tu espíritu, tu palabra nos has dado, Señor, una nueva naturaleza, de tal manera que hemos nacido de lo alto y somos más que vencedores en Cristo. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho verdaderamente libres a través de Cristo y de tu palabra y de tu verdad. Y rogamos que nos ayudes para cada día, Señor, vivir en victoria, en santidad. Y si hemos caído, pues rogamos que nos perdones, Señor, nos arrepentimos. Y gracias porque en la sangre de Cristo hay perdón y limpieza. Ayúdanos, Padre Santo, para que esta obra se complete en nosotros, de madurez, de fe, de sabiduría en Cristo, en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos y que Dios les bendiga. Hasta luego.